pasada llegamos justo a triángulo. Entonces vamos, sí te escucho. ¿Para cuándo era el control? El control nuestro, la próxima, a ver, déjame regresar a Cruz. El control nuestro va a ser la próxima semana, lo vamos a corregir el día jueves. El día martes vamos a cerrar este material y además vamos a meternos en el módulo 3. Por lo tanto, si ya pueden ir haciendo el módulo 3 sería bueno. Y el jueves vamos a corregir el control. Y la próxima semana, el día miércoles y el viernes, voy a corregir la jornada 3. Si a alguien le interesa. Pero entonces, ¿desde cuándo hasta cuándo? A partir de hoy día. Hoy día en la noche se los libero, de modo que tengan toda la semana para hacerlo. Les libero la hoja de respuesta porque el control ya lo pueden bajar porque ya se los bajó al sistema. Lo que sí, por favor, traten de hacerlo de una sola intención. O sea, siéntense 1h20, 1h30, pero de corrido, no a pedazos. Porque hay que acostumbrarse a estar bastante tiempo sentado haciendo una prueba. Y si lo hacemos de a poquitito, nos vamos a aprender lo que significa hacer una prueba en una sola. A ver, acuérdense un paralelogramo. Perímetro, la suma de sus contornos, 2A más 2B. Si yo tengo un lado y una altura, inmediatamente tenemos el área. Si yo trazo esa diagonal, tenemos dos triángulos congruentes y el área del triángulo lo conocemos, que es base por altura partido por 2. Al ser 2 multiplico por 2, me queda base por altura respectiva. Es decir, trazo esa diagonal, miro ese triángulo y miro ese triángulo. O bien miro ese triángulo y miro ese triángulo. Ambos son equivalentes. Por eso es que siempre el área del paralelogramo está dado por eso. Ahora, cuadrado. Acuérdense, por favor, el perímetro es 4A. El área es A al cuadrado. Pero también sabemos que el lado, dada la diagonal, determino el lado, dado el lado, determino la diagonal. Y la diagonal viene dada por Pitágoras. Es decir, A es raíz de 2 partido por 2 por D, y D es raíz de 2 por A. Es decir, puedo dar diagonal lado o lado diagonal. Cualquiera de las dos relaciones siempre es correcta. Por lo tanto, el perímetro también lo puedo escribir en función de la diagonal y el área también en función de la diagonal. Siempre que tengan que dos diagonales son perpendiculares, el área de ese cuadrilátero, y eso ya lo voy a ver, va a ser diagonal por diagonal partido por 2. Y tenemos esa relación precisamente. Rectángulo. Perímetro, 2 veces el lado, más 2 veces ese lado, 2 veces A más B. Y el área no es nada más que A por B, que es la forma del paralelogramo genérico. Dense cuenta, por favor, dado los lados, determino la diagonal por Pitágoras. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado en raíz. Pero, dada la diagonal, no puedo determinar los lados del rectángulo. Dada la diagonal, de ninguna forma determino A y B. Dado A y B, determino perímetro, determino área, determino la diagonal. Diagonal la determino por Pitágoras.
rombo, equilátero, no equiángulo. Y esto ya lo voy a ver con detención. Voy a ir a la pizarra entonces. Si yo tengo un rombo y me dan el lado A, el perímetro siempre es 4A. Dado el lado del rombo, ninguna otra información más, ¿puedo determinar el área, sí o no? Sí. Dado el lado, ¿determinamos el área? Sí. ¿Qué creen ustedes? Que sí. No, de ninguna forma. Fíjate bien lo que voy a dibujar acá. Cuadrado. Un rombo. Otro rombo. Si conozco solamente el lado, ¿determino el área? No. En el cuadrado sí, porque aquí hay ángulo recto. Pero en este caso, esto es A. Esa superficie es la misma que esa, de ninguna forma. Dado el lado del rombo, no puedo determinar el área. Solamente determino el perímetro. Ahora, si me dan el lado y un ángulo, ahí sí. Si me dan el lado y un ángulo, sí. O bien, si me dan el lado y una altura respectiva, ahí también, porque eso es un paralelogramo. Entonces, tenemos la fórmula general de los paralelogramos. Si tengo el lado y la altura, el área es A por H. La altura es la misma ahí, o ahí es la misma. Ahora, la otra forma, ¿cuál es? Las diagonales. Sabemos que las diagonales se dividen, no son congruentes, se intersectan en ángulo recto, son bisectrices, generan 4 triángulos congruentes. Entonces tengo diagonal 1 medio, diagonal 2 medio. Dense cuenta, por favor, que dadas las diagonales determino el lado. Dado el lado, ¿puedo determinar las diagonales, sí o no? No. ¿No? Dado el lado, ¿determino las diagonales? Valentina, ¿qué dijiste? No. Correcto, no, de ninguna forma. En cambio, dadas las diagonales, siempre determino el lado. Y acuérdense, por favor, que en este caso tenemos que A, ¿qué sería? La raíz, diagonal 1 medio al cuadrado, más diagonal 2 medio al cuadrado, Pitágoras. Ordenen, y eso me queda que A es la raíz, diagonal 1 cuarto al cuadrado, más diagonal 2 al cuadrado cuarto. Entonces, ¿qué puedo hacer? El 4 lo saco fuera de la raíz y me queda fuera 2. Entonces, el perímetro, dadas las diagonales, ¿lo puedo determinar? Sí. Sería que 2 veces la raíz, diagonal 1 al cuadrado, más diagonal 2 al cuadrado. Y el área, estos son 4 triángulos congruentes. Entonces, el área es 4 veces
el área de ese triángulo. Y ese triángulo no es cateto por cateto partido por 2. Entonces, ¿qué tengo? De 1 medio por de 2 medios partido por 2. Simplifiquen el 4 con los medios y el área me queda diagonal 1, diagonal 2 partido por 2. No se olviden, por favor, que en cualquier cuadrilátero, y eso lo voy a ver ahora, en el cual las diagonales sean perpendiculares, inmediatamente el área es diagonal 1 por diagonal 2 partido por 2. Entonces voy a ver ese teorema. Cuadrilátero cualquiera, de modo que las diagonales sean perpendiculares. Diagonal 1, diagonal 2. Cuadrilátero cualquiera. Ahí hay 90 grados. Esta distancia es diagonal 2. Esta distancia es diagonal 1. Y lisa y llanamente, la diagonal 1 la voy a particionar en E y F. Entonces no tengo el triángulo T1, triángulo T2. El área de esa superficie no es triángulo 1 más triángulo 2. Triángulo 1, base por altura partido por 2. De 2 por E partido por 2 más triángulo 2, base por altura partido por 2. De 2 por F partido por 2. Factorizo por D medio y me queda que el área es D sub 2 medio por E más F partido por 2. D más F es la diagonal 1, por lo tanto me queda que el área es diagonal 1 por diagonal 2 partido por 2. Anoten ese teorema, por favor. Cualquier cuadrilátero en el cual las diagonales sean perpendiculares, el área es siempre diagonal 1 por diagonal 2 partido por 2. Eso siempre se cumple. Entonces, con esa información voy a mirar romboide, lo voy a mirar. ¿Por qué no está el romboide acá? Romboide ya lo miré. Voy a mirar el deltoide más adelante, sí está. Trapecio. Dense cuenta, por favor. Si se me olvida la fórmula del área que es esa, ¿qué es lo que hacemos? Trazamos esa diagonal. Por lo tanto, voy a mirar el trapecio con más detención. Si yo tengo un trapecio cualquiera, base A, B, paralelas, bases no congruentes. Si yo tengo las bases y tengo la altura entre las bases, siempre voy a tener el área. ¿Qué hago? Trazo esa diagonal de ayuda y separo esto en triángulo 1, triángulo 2, donde la altura entre las bases siempre es la misma. Entonces el área no estaría dada por triángulo 1 más triángulo 2.
Triángulo 1. Base por altura partido por 2. A por H partido por 2 más triángulo 2. Base por altura partido por 2. B por H partido por 2. Factorizo por H medio y me queda A más B partido por 2 por la altura. Profe, ¿Sí? el triángulo 1 sería todos los que no están en triángulo 2, ¿cierto? Ahí. Este es el 1 Sí, y este es el 2. sí, me estaba confundiendo. Uno, por lo general, lo que hace cuando no se olvida de la fórmula, particiona y lleva figuras más elementales. Voy a seguir mirando trapecio. Dije que lo iba a mirar con un poco más de profundidad. Si yo tengo trapecio mediana, si tengo la mediana y tengo la altura entre las bases, también tengo el área. Tengo la altura entre las bases y la mediana. Si yo me paro en este punto medio y trazo una paralela al lado opuesto, prolongo ese lado. ¿Qué quiero que se den cuenta? Que si esto es beta, esto es beta, si esto es C medio, esto es C medio, si esto es gamma, eso es gamma. Es decir, estos dos triángulos son congruentes. ¿Qué hago entonces? Corto eso y lo pego acá arriba. Ojo, estoy cambiando el contorno. Ya no es la misma figura, pero sí es la misma superficie. Se mantiene la equivalencia. Cambia el contorno, cambia la figura, pero la superficie sigue siendo la misma. Y dense cuenta, por favor, que estas son paralelas, por lo tanto, tengo la mediana y tengo la altura. Por lo tanto, el área siempre es mediana por altura. Si tengo la mediana y tengo la altura, tengo el área. Ahora voy a adelantar parte de la materia que voy a ver de vuelta de vacaciones de invierno. Por si acaso, el 13 al 19 hay vacaciones de invierno. De vuelta de vacaciones de invierno, voy a mirar semejanza. Entonces, voy a mirar un poco esa materia en el trapecio. Si yo tengo un trapecio, trazo diagonal, trazo diagonal. Si esto es alfa porque estas son paralelas. Si esto es beta, esto es beta. Sabemos que estos dos triángulos son semejantes. Entonces voy a adelantar un poco, ya vi algo de semejanza cuando miré Pitágoras. Si esto es A y esto es B, voy a mirar la razón de semejanza. A es a B y a eso lo voy a llamar N. Por lo tanto, A es N por B. Entonces, si esto es B, esto es N por B. Si esto es E, esto es N por E por semejanza. Si esto es F, esto es N por F. Por semejanza, siempre se da esa proporción. Entonces, ¿qué quiero que se den cuenta? Que si esta área es A, estas dos superficies tienen la misma altura. Por el teorema del pajarito que vi el otro día, la razón de las áreas es la razón de los lados respectivos a esas alturas. Entonces, esto es N por A.
¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? ¿Entiende lo que estoy diciendo, no? No entiendo. Fíjate bien. Esta altura A, la ves acá arriba, ¿no? ¿Alcanzas a ver eso? Sí. Fíjate bien. ¿El A qué sería? Ahí está la altura común. ¿No es base por altura partido por 2? Sí. Perdón, estoy mirando este triángulo, lo estoy mirando acá. Perdón, ahí está. Eso es H, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Ya. Esta área la voy a llamar B. B no viene siendo altura por base. La base es N. Perdón, esto es E, ¿no? Estoy mirando esto. Estoy mirando esta área. E. Esta base no es N por E por la altura partido por 2. Ajá. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Mira la razón. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué en A la altura es H? En el Fíjate triángulo A, bien. Este es el vértice. ¿sí? La prolongación no está a la altura H, Ah, al exterior. ¿Estamos de acuerdo? sí. Entonces, ¿qué tengo acá? E por H, N por E por H. ¿Sí o no? ¿Estamos? Puedo simplificar el E, puedo simplificar el H y no me queda A partido por B es 1 partido por N. Entonces el B no es N por A siempre. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces si esto es A, esto es N por A. No tengo la misma relación acá. Lo único que acá cambia la base ya no es E, ya la altura no es la misma, es otra altura. Entonces, si esto es A, esto es N por A, ¿no? ¿Sí? Sí. Y esto es por semejanza. Esto lo voy a probar de vuelta a vacaciones de invierno y voy a retomar esta idea. Como estos son semejantes, la razón de las áreas es la razón de lados homólogos al cuadrado. Por lo tanto, si esto es A, la razón entre esto y esto es N, entonces esta área es N cuadrado por A. Siempre. Siempre se da esa relación. Esto lo voy a volver a mirar cuando vea semejanza. Siempre se va a dar esa relación. Ahora, ¿por qué lo estoy viendo? Porque hace como 4 años atrás, aproximadamente, o 5 años, apareció esa pregunta, donde había que hacer todos estos juegos para poder sacar el ejercicio. Por lo tanto, obligado a mirar. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Sí? Sí, profe. Ahora el deltoide. Acuérdense, por favor, perímetro 2 veces A, 2 veces B. 2 veces A más B. Y como las diagonales son perpendiculares, por lo que acabo de ver, el área no es diagonal 1 por diagonal 2 partido por 2 siempre. Al ser las diagonales perpendiculares, siempre el área está dado por eso. Es una de las formas de calcular. Ahora, ¿se acuerdan cuál es la diferencia entre circunferencia y círculo? Sí. ¿Cuál es? La circunferencia es como lo que le rodea. Y El contorno, correcto. Y el círculo es la superficie. No se olviden de ese detalle, ¿ya? Entonces vamos viendo.
voy a partir mirando primero la circunferencia y luego voy a mirar el círculo. Para eso voy a mirar la pizarra. Voy a tomar una circunferencia. Centro O. ¿Qué sabemos? Que la longitud de la circunferencia es 2 veces el radio pi. ¿Se acuerdan de dónde viene eso? ¿Por qué es así? ¿Se acuerdan por qué eso es cierto? Yo no. ¿Qué es lo que se hizo? Se cortó esto y se estiró. Y esa es la longitud de la circunferencia, esa distancia. Y se comparó con el diámetro. Y se observó cuántas veces estaba contenido el diámetro en la longitud de la circunferencia. Y se dieron cuenta, y eso se demostró, que indistintamente de cuál fuese la circunferencia, la razón siempre dio una constante. Y luego con los años se llegó a probar que esa constante era la constante universal pi. Es decir, se probó que la longitud de la circunferencia en razón con, y eso es una cosa netamente experimental, con el diámetro es pi. Por lo tanto, la longitud de la circunferencia es diámetro por pi. Y como el diámetro es 2 veces el radio, de ahí viene esa relación. Si yo me fijo bien, giro completo y pinto toda la circunferencia. Por lo tanto, eso se relaciona con 360 grados. Entonces, lo que voy a mirar ahora es la longitud del arco AB. Sabemos que la longitud del arco AB se relaciona con el ángulo de centro alfa. La pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si el alfa lo duplico? ¿Qué pasa con ese arco? ¿Se duplica? ¿Se duplica? Se duplica. Y si lo triplico, ¿qué pasa con ese arco? Se triplica, ¿no? ¿Sí? Entonces, dense cuenta, si uno aumenta una cantidad de veces y el otro también aumenta la misma cantidad de veces, ¿eso qué me indica? Proporción directa, ¿no? Entonces sabemos que acá hay una proporción directa. Eso me indica que la longitud del arco AB es a la longitud de la circunferencia como alfa es a 360 grados. Y de ahí viene que la longitud del arco AB es la longitud de la circunferencia por alfa partido por 360 grados. Y como la longitud de la circunferencia es 2r pi, me queda entonces 2r pi por alfa partido por 360 grados. De ahí viene la longitud del arco AB. ¿Entienden de dónde viene eso entonces, no? Sí. ¿Sí? Ya. Ahora voy a mirar el círculo. El área del círculo, r ² pi. ¿Alguna vez les explicaron por qué se daba esa relación
¿Por qué eso era correcto? ¿O les dijeron apréndansela de memoria? De memoria. Veamos alguna idea intuitiva que sea fácil de ver. Si yo tengo acá un hilo infinitamente delgado, lo estiro. ¿Eso no es la longitud de la circunferencia? Sí. Es decir, es 2r⁻. ¿Estamos? Y si yo saco otro hilo, y otro hilo, y otro hilo, y eso es eterno, infinito, hasta que llego acá. No es, y los coloco así, recto. De modo, esta altura no es r. Sí. Y dense cuenta que lo que estoy formando ahí es un triángulo rectángulo. ¿Qué idea debo afinar? Imagínense que ahí tengo un hilo. Acá tengo otro hilo. Todos los voy a tomar regulares, igual ancho. Ahí. Entonces, tengo ahí esa relación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Entienden lo que estoy mirando, no? Profe, ¿y este triángulo que está dibujando ahí no es un lado de esto, no es un radio? Esto es radio, esto corresponde al radio porque es esta distancia. Pero ¿y el triángulo que tiene ahí como sobre... Eso es lo que quiero ver, fíjate bien. Como esto es infinitamente delgado, ¿no? Entonces, si esto lo tiendo a infinitamente delgado, es decir, gruesor nulo, ¿no me da el triángulo rectángulo entonces? ¿Sí o no? Porque vayan achicando eso cada vez más. ¿No tiende a esa recta, a ese segmento? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Entienden la idea genérica? Y esta área la conozco. No es cateto partido por 2. Entonces no es 2r⁻ por r partido por 2. Y esa superficie no es equivalente a esa. Es la misma. ¿Sí o no? Sí. Sí. Y esto lo pueden ver y esta idea la pueden asimilar, ¿no? Por observación básica. Entonces eso es correcto. Por lo menos di una idea intuitiva de más o menos por dónde salía, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Entonces voy a borrar ahora esto. ¿Qué sabemos? Círculo. Si yo ruedo una tiza acá completa, no pinto todo el círculo, si tengo acá una tiza acostada y la hago girar, por lo tanto esto se relaciona con 360 grados. Si yo tomo un sector circular, centro O, arco AB, me interesa la superficie del sector circular centro O, arco AB. ¿Eso no se relaciona con un ángulo de centro alfa? Sí. De nuevo, la misma relación anterior. ¿Qué pasa con esa superficie si el alfa lo duplico? Se duplica. ¿Y si lo triplico? Se triplica. Entonces, ¿eso qué me está diciendo? No hay una proporción directa. De ahí precisamente viene que el área del sector circular O, arco AB, es al área del círculo como alfa es a 360 grados.
Entonces el área del sector circular centro O, arco AB, corresponde a ¿qué? Al área del círculo por alfa partido por 360 grados. Y ahí es donde viene que R cuadrado pi por alfa partido por 360 grados es el área de eso. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Sí? Sí. Ahora, por favor, cuidado. Yo he escuchado a demasiadas personas que están diciendo que círculo, circunferencia no entra en la prueba. Y demasiadas personas están diciendo eso. Entonces, yo estoy de acuerdo que como tema no entra. Pero, mirando la prueba que publicó el DEMRE, voy a mirar una pregunta. Porque me llamó mucho la atención que había mucha gente que asegura que no va a entrar y que no entra. Entonces, la pregunta mía es, ¿qué es eso? Entonces, cuidado. Y esa es la pregunta, digo al tiro el número. Esta prueba la voy a analizar después de vuelta de vacaciones de invierno, porque la próxima semana voy a corregir la jornada 3. Es la pregunta número 37. La circunferencia de centro de la figura de radio 1, B y C pertenecen a ella, y el triángulo BOC, y en el triángulo BC la altura OA mide raíz de 3 partido por 2. Si se gira 30 grados, 60 grados, ángulos notables, no. 60, 30, ¿corresponde a qué? A un equilátero, ¿no? Entonces hay que saber eso, ¿ya? Por favor, tengan mucho cuidado. Yo he escuchado demasiadas personas que dicen que eso no entra. Es cierto, no entra como tema. Pero no hubo una pregunta acerca de eso, entonces, ligado a eso. Entonces estamos obligados a conocer esa materia. Cuidado, por favor, ¿ya? Porque si no, pues si nos podemos equivocar, si no lo miramos. Entonces, acabo de mirar eso. Me falta por mirar esto. Entonces voy al sector circular de nuevo. Me falta el perímetro. Y yo tengo el círculo. El perímetro del círculo corresponde a la longitud de la circunferencia. El perímetro del círculo corresponde a la longitud de la circunferencia de igual radio igual centro. Entonces, si yo tengo centro, radio, me interesa el perímetro del sector circular, centro O, arco AB. No es la suma de sus contornos y esto corresponde a la longitud del arco AB, ángulo A. Por lo tanto, el contorno es 2R más la longitud del arco AB. Y la longitud del arco AB va a depender del ángulo de centro. Es decir, 2R' por alfa partido por 360. Hay un teorema que quiero agregar, que es el siguiente. Tengo la mitad de una circunferencia, diámetro. Si me dan acá, sobre el diámetro,
una cantidad de semicircunferencias distintas. ¿Qué quiero que se den cuenta? Que esta longitud, indistintamente de cuántas semicircunferencias hay acá, siempre va a ser la suma de ellas. Ahí tenemos el diámetro 2 veces el radio. Ahí tengo radio 1, radio 1, radio 2, radio 2, radio 3, radio 3. Entonces 2 veces el radio no es 2 veces radio 1 más radio 2 más radio 3. Entonces el radio no es la suma del radio 1 más el radio 2 más el radio 3. Puedo multiplicar todo esto por pi y me queda Rpi es R1pi más R2pi más R3pi. Rpi no es esta longitud y eso no corresponde a R1pi, eso, más R2pi, eso, más R3pi. Entonces siempre, por favor, esa longitud va a ser igual a esa. ¿Entienden lo que acabo de mirar, no? No entiendo por qué lo multiplicó por pi. Porque date cuenta, Rpi corresponde a qué? ¿No es esta longitud? ¿Sí o no? ¿La mitad de la circunferencia? Bueno, en la mitad, sí. Rpi en la mitad. Acuérdate que la longitud de la circunferencia es 2 Rpi. Rpi corresponde a esa longitud, ¿no? ¿Sí? Ya. Y eso no me da que es igual a R1pi más R2pi más R3pi siempre. ¿Sí o no? Sí. Si yo acá hubiese dibujado solo 2 semicircunferencias, ¿qué sería esto entonces? R1pi más R2pi, ¿no? Sería eso. ¿Estamos? Eso es lo que estoy diciendo. Ahora voy a mirar la corona. ¿Se acuerdan lo que significan circunferencias concéntricas? No, ¿Qué significa, Esteban? no sé, profe, no sé. ¿Qué significa concéntricas? Que tienen el mismo centro. 2 circunferencias concéntricas me determinan lo que se llama una corona. Tengo R1, tengo R2. Entonces dense cuenta. Primero el perímetro. El perímetro de la corona no es la suma de sus contornos. La corona es este, el interior es ese. No es eso, es esa parte de la corona. Entonces dense cuenta. No es el perímetro exterior más el perímetro interior. El perímetro exterior está dado por 2 R2pi. El perímetro interior está dado por 2 R1pi. Por lo tanto, el perímetro de la corona es 2 veces R1 más R2pi. ¿Están de acuerdo con eso? Profe, yo no entendí. Fíjate bien, el perímetro de esta superficie no es ese contorno más ese contorno.
¿Sí o no? Sí. Es la suma de los contornos. Ya, y ese contorno no es el perímetro exterior, y eso no es 2R2pi. Sí. Ya, y el perímetro interior no es 2 veces R1pi. O sea, son como los perímetros de cada... Sí, ese perímetro más ese perímetro. ¿Estamos? Sí. Puede factorizar por 2pi y me queda eso. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, ahora sí. Profe, la fórmula del perímetro es RPi. El perímetro de una circunferencia es 2rpi, Ah, ya. donde r es el radio respectivo. El área de la corona, ¿qué sería? Al área mayor le quito la superficie menor. A esta superficie le quito eso. Por lo tanto, esta superficie no es r sub 2 al cuadrado pi menos r sub 1 al cuadrado pi. Puedo factorizar por pi y me queda r sub 2 al cuadrado menos r sub 1 al cuadrado pi. Esa es el área de la corona. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ahora, quiero agregar ciertas cosas que tienen que ver con equivalencias. Equivalencia, ¿qué quiere decir? Igual tamaño. Acuérdense, por favor, que si yo trazaba una transversal de gravedad, esas dos superficies no eran equivalentes. ¿Estamos de acuerdo? Esto es un medio del total. ¿Están de acuerdo con eso, no? Sí. Sigo mirando. Voy a recordar cosas de equivalencia. Dense cuenta, por favor, esto lo van a utilizar mucho en la guía. Si estas son paralelas y tengo esa base y tengo la misma altura, esa superficie y esa superficie miden exactamente lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora quiero mirar esto, que acá se me fueron los subíndices, lo voy a mirar en la pizarra. Acuérdense, por favor, de lo siguiente. Esto es lo que ya utilicé. Si esto es A, esto es B, tienen un vértice común, una altura común. Si esto es B, esto es A. Entonces, ¿qué sabemos de esas áreas? B es a A, como B minúscula es a A. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que llamábamos el teorema del pajarito, ¿no? Siempre se da esa relación cuando tienen una altura común. Voy a mirar razones, eso es lo que quiero entenderlo, tendencia a mirar razones. Ahora, si yo tengo un triángulo y trazo las medianas, esos 4 triángulos son congruentes, por lo tanto son equivalentes. Un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto. Punto medio, punto medio. Entonces, esto es una mitad, esto es la otra mitad. Al ser esto un paralelogramo, estos son congruentes, por lo tanto, la mitad de la mitad, un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto inmediatamente. Triángulo cualquiera, perdón, paralelogramo, triángulo inscrito en el paralelogramo. Esto es una base,
el vértice opuesto está en cualquier punto del lado opuesto. Indistintamente donde esté ese punto, en ese segmento, esa superficie siempre va a ser la mitad del total. Tracen ahí una paralela. Eso sería un paralelogramo. Esos serían dos triángulos congruentes, dos triángulos congruentes. Por lo tanto, eso es una mitad y la suma de esas dos es la otra mitad. Siempre, indistintamente de dónde esté ese punto. Ese punto está ubicado en cualquier parte de ahí. Siempre eso va a ser la mitad del total. Al trazar las diagonales en un paralelogramo, esos son siempre equivalentes. Esas dos son congruentes, esas dos son congruentes. Punto medio, punto medio, punto medio, punto medio. Si yo trazo ese segmento y ese segmento, dense cuenta que eso sería un cuarto, por lo tanto eso es un octavo, un octavo, un octavo, un octavo. La suma de 4 octavos me da la mitad, ahí está la otra mitad, ¿no? Siempre. Punto medio, punto medio. Si yo trazaba ahí una paralela, sabemos que en la mitad eso es un cuarto, un cuarto. Sabemos que eso corresponde a un cuarto, por lo tanto eso es un octavo. 2 octavos, 2 octavos, 1 octavo, 5 octavos. Entonces, por obligación, eso es 3 octavos, siempre. Esas relaciones tienen que saber mirarlas en forma rápida. Punto medio. Eso es un octavo, eso es un cuarto, por lo tanto, inmediatamente eso es 5 octavos, ya que eso es 2 octavos. Un cuarto es 2 octavos. Punto medio, punto medio, punto medio. En este triángulo, esto es un cuarto, porque es una mediana. Como estamos en el paralelogramo, sería un octavo, 3 octavos. Esta es la mitad, 4 octavos, la mitad de 4 octavos, 2 octavos, porque eso es punto medio. Profe, ¿Sí? ¿puede poner el anterior? Que, Esa, por ejemplo, el 1 octavo, ¿cómo? No tengo muy claro cómo voy a saber yo cómo que equivale a eso. míralo en la pizarra. Punto medio, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Punto medio. ¿Estás de acuerdo que esta es una mitad, esta es otra mitad? Sí. Paralela a partir del punto medio. ¿Estás de acuerdo que este es un cuarto ahora? Sí. Y la mitad de un cuarto, Un octavo. ¿estamos de acuerdo? Siempre que te den este tipo de relaciones, imagínate esas rectas. Y uno se las imagina como punteado. Inmediatamente uno se imagina eso. ¿Vamos? Ya. Ahora entendiste el por qué, ¿no? Entonces vamos trabajando, por favor, cerrando esta guía. El martes cerramos esta guía y nos metemos con el módulo 3. Traten de ir armando el módulo 3. El módulo 2 ya lo cerré con el último grupo, que fueron cerca de 11 personas, el día de ayer. Entonces hay que cerrar el módulo 3. En caso que sea necesario, después de vuelta de vacaciones de invierno, nos ponemos y revisamos el módulo 3. Porque hay que cerrar los módulos. No se olviden que los módulos